Eh, Muy buenas noches para todos. Hemos culminado pues esta clase con satisfacción, llena de mucha reflexión. Somos entonces el grupo de Fundamento Imágenes confirmado por Clara, Juanita, Viviana, Laura y Santiago. Y el día de hoy hablaremos sobre el texto Juego, Arte y Arquitectura de nuestro profesor Fabio Restrepo Hernández en el libro El juego como función arquitectónica de Giancarlo Massanti. A mí me gustaría empezar con como leyendo un pedacito del texto para que sobre esa parte como que podamos como empezar a reflexionar, que me parece súper interesante, que es la siguiente. Quizás sea un mundo sin formas, sino más bien de fuerzas en constante movimiento o quietud, potencias que están presentes o ausentes, visibles o invisibles. Diversas fuerzas que al cruzarse entre ellas se detienen momentáneamente dando forma a las formas. Entonces, pues esa parte fue una de las partes del texto que más me pareció, digamos que relevante, porque pues en el fondo hablamos de que la forma viene per se en el movimiento según pues como o en la quietud o pues digamos que en esas fuerzas, pero que la forma no es forma pues por sí misma, sino que necesita de algo más, de una fuerza, de una energía que la vuelva forma. No sé, de pronto ustedes qué opinan de eso. Bueno, lo que dice Santiago me parece como, digamos que llegamos al punto fundamental o al punto álgido, un poco de lo que quiere demostrar Fabio, ¿cierto? A través de lo que significa la representación del origen de la arquitectura, que digamos que su importancia es la trascendencia de fijar la realidad. Creo que eso es como lo más importante de nuestro oficio y a mí me encanta que hayamos llegado a este punto y es porque, claro, si nosotros nos imaginamos cuando el humano empezó a ser consciente de ser humano, no están las formas, sino en eso que él nos explicaba, el movimiento, la quietud y esta relación de las fuerzas y el llegar, o sea, hacer ese salto, digamos, no sé si en ese momento sería conciencia, pero de llegar a fijar esa forma, de fijar ese movimiento, perdón, en la forma a través de las cuevas, me parece que tener ese descubrimiento no tan vitruviano ni tan aristotélico, sino como algo más natural, me parece como que es el core de todo, como que llegamos al punto de por qué es importante estudiar el origen de la arquitectura. Bueno, no sé, es que se me ocurrió algo ahora que escuchaba pues a Vivi, que es algo como que pues, yo he venido como aprendiendo a través de la investigación que estoy haciendo aquí en la maestría, pero que se relaciona mucho como con eso del tema del movimiento. Y es que en el fondo, pues hay un arquitecto que a mí me interesa mucho que se llama Aníbal Moreno y él hablaba de la euritmia. No sé si de pronto ustedes saben, la euritmia es precisamente ese concepto de donde pues como que todo está en movimiento, como que se mueve y por eso como que traje algo, ahorita como tuve como un flashback porque claro, los edificios están quietos, o sea, sí, tienen quietud, pero esa quietud y esa euritmia que por ejemplo Aníbal le daba a los edificios permitía que era como sentir que el edificio estaba en movimiento. No en movimiento de que tuviera como patas y se levantara y se cambiara de lugar, sino como un movimiento en lo que es o en lo que la forma, digamos que eh, tiene como resultado en lo que hace la arquitectura. Y yo creo que es algo que siempre se ha entendido y que es importante como tener punto de partida de que la forma es un resultado y de que ese resultado, pues al parecer, siempre lo han tenido claro de pronto, no digamos que no claro, sino siempre ha estado presente en la historia pues de la humanidad y debe seguir así, pues digamos que para poder tener pues como que perdure como ese mismo significado de la forma o pues de lo que la forma puede llegar a ser. Con eso que dices, me hiciste acordar que justo hoy hablamos en una clase pues de proyecto, precisamente de cómo pues uno llega a la idea del proyecto arquitectónico y cómo esa idea puede partir de una forma de literal como arrugar un papel y que de ahí salga
y hablaban de, no me acuerdo en este momento el nombre del proyecto, pero es un proyecto que el edificio parece una lámpara y viene de la idea de una lámpara. Entonces todo el primer piso es como permeable y más arriba pues es como súper translúcido, pero pues cuando lo analizamos en ese momento nos dimos cuenta también de cómo cambiaba pues esta forma a través del tiempo. Entonces como en la mañana este edificio se veía, es como lo que tú dices, como que tiene movimiento porque se veía como algo súper rígido, como algo súper pesado, y luego en la noche como se ilumina y parece esta lámpara, pues se ve súper liviano, como que te invita a entrar, como que es cálido. Entonces como también el representar estas formas a través de la arquitectura que vienen de la cotidianidad y lo que vemos es como tan importante. A mí hay algo adicional en lo que dijo Santiago y es que creo que como, o sea, como que es una buena representación de cómo el juego entra como a tener un sentido dentro de la arquitectura y el arte, ¿sí? O sea, como entenderlo además también como este ritmo, como, como eso que le da cierto movimiento, cierta vivacidad a la arquitectura y empieza a tener como un eje fundamentado un poco los tres conceptos que hablaba la lectura. Em, y hay algo que a mí me parecía bien interesante y es que el juego también es colectivo, ¿no? O sea, entonces como que refuerza esta idea que él hablaba de la arquitectura, cómo responde a la colectividad y cómo sincroniza el tiempo, el cuerpo, y eso hace que se abra el mundo, como un poco relacionando lo que mencionó Santiago. Y por otro lado, un poco de pronto alejado de lo que mencionaron, yo me quedo con una frase ya llevada más al mundo del diseño, y es que dice, las imágenes son hermanas del tacto y el oído, el ojo es un huésped incómodo. Y ahí como que traje un referente de una lectura que había hecho de Martin Jay, que habla de la tiranía de la visión y cómo el dominio de lo visual en las culturas occidentales, en la modernidad, em, como que impone unas estéticas, impone unas políticas, como atraviesa todo y le quita un poco la relevancia a los otros sentidos. Y lo hablaba más como desde mi experiencia alrededor del mundo material, donde nosotros necesitamos justamente volver a habilitar como esa sensibilidad del tacto, del oído, y no quedarnos únicamente en lo visual como un mecanismo para también profundizar un poco más la práctica alrededor de los materiales, que me parecía interesante. Sí, esto que menciona Clary, sobre todo como de la corporalidad, pues es como con lo que más resoné del texto. Sí, siento que siempre me pregunto mucho sobre el cuerpo en general y la idea que plantea Fabio de, pues, de que tanto las manos como la boca, como unos órganos exosomáticos, o sea, que no solo nos permiten percibir, sino hacer mundo, como que es ese intersticio entre el mundo, entre el ser mundo y estar en el mundo y hacer el mundo, me parece como una vaina, pues, primero bien particular, segundo muy bella. Y tercero, pues que me empiezo a preguntar cómo entonces, si en algún momento vamos a empezar a tener otro tipo de órganos exosomáticos, ¿no? Por ejemplo, como qué otras vainas que hoy hacen parte de nuestra cotidianidad y que nos permiten tener como esa extensión, llámese lo virtual, lo digital, el teléfono, ¿sabes? Como que, claro, no son humanos, pero es una creación humana y en tanto es una creación humana, me permite relacionarme también como con el mundo y hacer mundo desde la imagen también. Entonces, como que, no sé, me quedo como con esa pregunta por ahí volando, que evidentemente no voy a responder hoy, ni creo que ustedes la vayan a contestar, pero era como lo que me quedó del texto. Una cosa de lo que dice ahorita Clara sobre sobre la primacía de lo visual y es también el concepto de la eusociabilidad que debate un poco esa idea de la primacía del individuo y del genio creativo. Creo que me parece como lo más interesante porque eso está muy enfocado en lo que acaba de decir Laura también, como, claro, nosotros desde el arte, de pronto en la historia del arte nos han enseñado que el arte es obra del genio, ¿no? El pintor, pues.
y pensar o sea, en las pinturas, digamos que cuando se plasmaron en realidad eran fruto de ese juego y de esos ritos y que en realidad era una construcción colectiva, a mí me lleva también a pensar pues en como el origen de la arquitectura, claro, es colectivo porque el habitar es colectivo y como que pues para mí un poco, pues no es como conclusión, pero el resultado de esto es, claro, si en ese momento se estaban inventando el mundo o la realidad como de pronto la empezamos a entender un poco más nosotros, esto era un juego de lo colectivo, porque ellos no podían vivir pues solos ni en la individualidad. Entonces me parece pues muy interesante y muy bello también pensar que pues la arquitectura no es que esto va un poco también hacia mi tema de investigación de la tesis, pero es el origen no puede ser individual. Nuestra función no puede ser pues narcisista, ¿no? Ni enfocada solo en lo visual. De acuerdo. Pues yo creo que es una muy buena reflexión. Em, si les parece, pues nos despedimos. Tienes el Así, micrófono apagado, Que Clary. nunca logramos los 5 minutos de Fabio, pero lo intentamos, o sea, Fabio, tú sabes que lo intentamos. es un esfuerzo sobrehumano lo que hemos hecho, o sea. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias y espero todas las conversaciones hayan sido pues de gran agrado para ustedes y también para ti, Fabio. Y bueno, muchas gracias. Bueno, yo aprovecho también para agradecerles. Creo que para Laura y para mí fue una ventanita al mundo de la arquitectura y creo que nos sentimos, y hablo por las dos, pero porque siento que así fue, como muy nutridas de estas discusiones que pudimos tener en estas semanas. total. Y conocer a Fabio fue una experiencia definitivamente maravillosa. O sea, ha sido muy chévere estar en sus clases. Ay, también por dos. Por tres. No, total, total. O sea, porque creen que estoy aquí repitiendo. Es muy poco Sí, tiempo. Un total, es ciclo es algo muy muy corto. cortico. Uno no logra dimensionar que uno no queda uno iniciado. Total, se pasó demasiado rápido el tiempo y además es que, o sea, las conversaciones con Fabio se pueden alargar mucho más y seguramente serán muy interesantes. Es una lástima que de verdad sea tan corto. Sí. Totalmente. De acuerdo. Pero bueno, Bueno, No, gracias a ¿algo todos. más? Gracias. chao Gracias. Fabio. Chao. Chao.